Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Capital Deportivo una semana más. Como cada lunes nos espera casi media hora de deporte y negocio en la que vamos a abordar un tema de actualidad global, como es la tecnología y su impacto en el sector de la mano de una empresa joven que está intentando cambiar algunas cosas. Pero antes tenemos una noticia positiva que demuestra que la industria del deporte sigue su crecimiento. Este mismo lunes hemos conocido que el empleo vinculado al sector ha crecido en España un 3,4% según datos del Ministerio y ya hay 255.000 personas que trabajan en el mundillo en nuestro país. Una cifra que incluye entrenadores, instructores, trabajadores de empresas dedicadas a la gestión de instalaciones deportivas o a la fabricación de artículos para el deporte. Y ojo a este dato porque es un empleo joven, más de la mitad, del 53%, son gente menor de 35 años. Para hacernos una idea, solo el 25% de los trabajadores está por debajo de esa edad si atendemos al estado global del empleo en España. Empezamos, esto es Capital Deportivo. Capital Deportivo. Competitive Solutions es una plataforma que facilita la gestión integral de ligas y torneos deportivos, que ofrece herramientas para automatizar calendarios, resultados o clasificaciones en tiempo real. Además, proporciona aplicaciones móviles para mejorar la comunicación entre organizadores, equipos y aficionados y permite compartir horarios, estadísticas y noticias de manera eficiente. Vamos a tratar este caso con el consejero delegado de la compañía, que es Jesús Gumiel. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Bueno, cuéntanos un poco a fondo qué es esta compañía, qué es esta plataforma y, bueno, cómo funciona. Vale. Bueno, lo primero de todo, llamarnos Competice, que estamos entre amigos, es como nos suele llamar todo el mundo. Al final el nombre de la empresa, un poco por el conglomerado fiscal, ¿no?, que debemos tener. Y el nombre justo, Competice o Competize, como se suele pronunciar para los no hispanohablantes, buscamos un nombre que fuera fácilmente castellanizable para que la gente lo entendiera. Entonces aquí todos nos decimos Competice. Bueno, nosotros nos dedicamos, como tú comentas, a la digitalización deportiva. Lo que ofrecemos es tecnología profesional a un precio aficionado para que cualquier entidad o incluso persona, individuo que organice una competición deportiva lo pueda hacer de una manera profesional. Esto significa que nosotros proporcionamos herramientas para que hagan pues, la inscripción de jugadores o de equipos participantes, la generación automática de calendarios en base a disponibilidad de pistas, horarios, asignación arbitral, gestión de licencias, todo lo que te puedas imaginar. Al final el mundo aficionado es muy amplio. Piensa que incluso la mayoría de los deportes, los jugadores profesionales, casi que muchos tienen que tener otro empleo para mantenerse, y nosotros pues lo que intentamos es democratizar un poco la tecnología en el mundo aficionado para que, bueno, pues que todo el mundo se pueda sentir profesional con pocos recursos. ¿Y para utilizar esta plataforma es necesario abonar una suscripción o cómo es el modelo de negocio de Competice? Sí, la verdad puedes utilizar la plataforma de manera gratuita. Tenemos un modelo, lo que se suele llamar freemium, es decir, te puedes registrar, empezar a utilizar la plataforma sin ningún tipo de coste. Lo único es que tienes una limitación en número de competiciones activas, simultáneas y en funcionalidades. Pero bueno, para organizar una competición básica y empezar a probar la plataforma funciona perfectamente. Luego, organizadores que ya tienen un volumen un poquito más grande o son más profesionales, imagínate cualquier competición, incluso una liga de barrio, lo normal es que juegue la liga y la copa, ¿no? Ya son dos competiciones, al final ya tienes que ir a un plan de suscripción. Luego tienes los árbitros, que quieres que los árbitros puedan introducir las estadísticas en tiempo real. Entonces, al final, como nosotros otorgamos una cuenta activa a cada árbitro, tienes multiadministración y esto ya entra en cuentas de pago. Pero bueno, las cuentas de pago son ridículas, empiezan en 14 euros mensuales, con lo cual cualquiera se lo puede permitir. Es como tomarte 3 cervezas después del partido. Vosotros, perdona Jesús que te interrumpía, bueno, no sé si hay algún plan más que nos queréis comentar. Sí, esto es lo que te iba a decir, que aquí lo interesante es que nosotros tenemos dos modelos de negocio. Uno es esta versión Freemium SaaS, ¿no? Software como producto que pagas a través de suscripción, pero luego tenemos entidades de cierto tamaño o de cierta importancia que quieren utilizar nuestra tecnología
pero lo quieren hacer pues con su propia marca, con sus colores, aplicando únicamente sus datos, con sus términos y condiciones, políticas de privacidad, etcétera. Y aquí nosotros montamos lo que llamamos un modelo marca blanca. Esto funciona muy bien para ayuntamientos, para diputaciones, para federaciones deportivas que quieren que los datos pues, sean propiedad suya, tener un poquito más de control y también aplicar personalizaciones. Entonces, al final, el modelo que mejor se ajusta a las necesidades de cada entidad depende o de su volumen o de su tamaño, muchas veces de la importancia que le da la marca. Te decía, vosotros sois de Extremadura, si no me equivoco. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué necesidades veis que intentáis cumplir? Y bueno, ¿cuál es el origen de la empresa? Bueno, nosotros somos de Extremadura, que es de donde soy yo básicamente, pero he vivido como 18 años fuera de allí. De hecho, bueno, aquí en Madrid estuve viviendo 6 años. Y la idea surge, pues mira, en el 2012 aproximadamente. Estaba en Extremadura un fin de semana que había vuelto por aquel entonces, pues no me acuerdo si estaba trabajando en Madrid o en Londres. Y estaba con un amigo tomando algo, un amigo que ha jugado conmigo a fútbol toda la vida. Y por aquella época empezó a ser el auge de herramientas como Strava, como Endomondo, etcétera, que hacías el traqueo de tu actividad deportiva, pero siempre orientado a actividad física, ¿no? Y estamos buscando algo similar para deporte de grupo, es decir, para fútbol en este caso. Y la realidad es que no encontramos ninguna plataforma en la que tú fueras capaz de registrar tus estadísticas como jugador parte de un equipo para poder llevar un poco el registro, eso como haces cuando vas a correr, etcétera. Por aquel entonces ni siquiera las federaciones deportivas proporcionaban esas estadísticas, muchas pues tenían una web básica o algo así un poquito discontinuo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nosotros nos liamos un poco la manta a la cabeza como informáticos que somos y decidimos pues, montar una plataforma para cubrir nuestras necesidades, el ser capaces de saber, oye, pues mira, cuántos partidos de liga he jugado este año, cuántos goles he marcado, si he jugado diferentes competiciones, que es lo que suele pasar cuando juegas aficionado, la mayoría de las veces pues juegas en varias ligas o en varios torneos, etcétera. Y así nació la plataforma, intentando cubrir una necesidad que, ya te digo, me pasaba en Extremadura, me pasó en Madrid, me pasaba en Londres, me ha pasado en Lisboa, en todos los sitios que he vivido, al final era muy difícil realizar un seguimiento de tu actividad deportiva. Entonces ahí intentamos unir estos dos mundos que nos apasionaban, la tecnología y el deporte, para crear una solución. Y a partir de ahí lo tomas como un proyecto personal en el que quieres tú dedicar, bueno, pues ahora esta parte de tu vida a ello, o lo complementas inicialmente con tu trabajo, o cómo es el camino. Sí, como digo, yo soy informático, entonces bueno, he trabajado, antes de ser emprendedor, he trabajado como 12 años para multinacionales del sector IT como desarrollador. Entonces, del 2012 al 2017, el proyecto es un side project. Es decir, yo continúo trabajando mi proyecto, vamos, en las empresas, ¿no? que me pagan, pero luego, bueno, ratos libres, fines de semana, vacaciones, Navidad, al final es también un poco el virus que pica a los técnicos, que cuando tienes ahí una idea en la cabeza y quieres desarrollarla, pues saca tiempo de donde no lo hay. Y bueno, después de mucho tiempo dedicado durante 5 años, me apetecía emprender, y mi idea de tomarme un año sabático era tomarme un año sabático para emprender. Y bueno, pues a partir de ahí la cosa empezó a ir bien, vimos que el proyecto tenía futuro y bueno, desde el 2017 estoy trabajando en esto a tiempo completo. Bueno, Competice está básicamente enfocado al deporte amateur, al deporte no profesional. ¿Cómo puede crecer por esta vía el mundo del deporte? Está bastante, no sé si decir subdesarrollado, pero es verdad que quizá no tiene la capacidad de avanzar por capacidad de inversión que tiene el deporte profesional, por razones obvias. Sí, aquí el principal problema que tiene el deporte aficionado, más allá de la inversión, es los recursos, ¿no? La calidad de las personas el tiempo de calidad que un organizador aficionado le puede dedicar, porque normalmente es alguien que tiene un trabajo a tiempo completo y organiza pues una competición en sus ratos libres o en sus fines de semana. Piensa, la mayoría de los entrenadores que entrenan a niños lo hacen por ocio, no cobran por ello, entonces es muy difícil que alguien que no se dedica de manera profesional tenga, por un lado, los conocimientos y los conceptos para poder sacar el máximo rendimiento, y por otro lado los recursos, porque muchas veces pues eso es como un hobby. Entonces es un sector masivo en cuanto a número de participantes, pero es un sector complicado, y a nivel tecnológico nosotros estamos viviendo ahora muchísimo ese cambio de generación.
Ujú. A la gente joven, nativos digitales o gente que ya lleva muchos años utilizando los dispositivos móviles, ordenadores, etcétera, vienen con una capacidad, con unas ideas, con una mentalidad muy diferente a lo que son los gestores tradicionales, que son gente de 50 años hacia arriba, que la tecnología les ha pillado ya un poco tarde. Entonces, es muy difícil para esta generación aplicar las nuevas tecnologías y el cambio y tienen una barrera de entrada muy grande. Cuando tratas con ellos es complicado hacerles entender que es algo muy sencillo, que es como mandar un WhatsApp, etcétera. Pero mismo porque es un sector que muchas veces pasa de padres a hijos. La Claro. mayoría de las ligas aficionadas o la gente que trabaja en federaciones, etcétera, es porque es lo que han mamado, ¿no? De sus padres o de sus familiares y acaban trabajando y dedicándose a ello. Y esas nuevas generaciones que llegan con muchas ganas y con mucha iniciativa son las que realmente le están dando un gran impulso al deporte aficionado. Y yo creo que es lo que hace pues, que estos datos que comentabas antes, ¿no? Empiecen a crecer y realmente pueda ser un sector que tenga mucho desarrollo porque tiene la capacidad de mezclar tecnología con deporte, que al final es algo que a mucha gente le apasiona. ¿Y cómo habéis logrado convencer a esa gente de mayor edad de que a través de la tecnología se pueden facilitar los procesos y hacer mucho más atractivo este deporte no profesional? Aquí la clave siempre es que, por mucho que el gestor sea a lo mejor una persona que tiene menos capacidad o que tiene menos ganas de innovar, aquí el que empuja es el deportista. Ujú. Entonces, claro, normalmente son gente joven la que participa en deportes, gente que ya no le vale con participar, sino que quiere ver su información en tiempo real, que quiere que las cosas sean rápidas, fáciles, quiere poder ver sus resultados. No es como cuando jugaba yo en la liga local o federado hace 25 años, que te subían un PDF con el resultado una vez a la semana y dabas gracias y estabas esperándolo. Ahora ya la gente quiere la información en tiempo real. Y como hay un error en el resultado, están escribiendo, están llamando porque, oye, ¿qué ha pasado? Entonces, este empuje de la gente que participa en el deporte es la que obliga al cambio y es lo bonito, ¿no? Que muchas veces el mismo deportista es el que impulsa que las cosas mejoren. Claro, entiendo que en Competice tanto los deportistas como los organizadores son los que pueden incluir los datos o corre a cuenta del propio organizador todo el tema de eso, de incluir, pues en caso de fútbol, goles, minutos y demás. Depende de cómo lo configure el organizador. Nosotros Ujú. damos un abanico de posibilidades muy amplias, porque además, bueno, no es lo mismo una competición de fútbol, que normalmente sí que tiene árbitros que generen un acta y que meten la información, que un ranking de pádel, que en la mayoría de las ocasiones es algo social, que van a jugar las parejas y no hay nadie vigilando, por así Ujú. decirlo. Entonces, nosotros damos la posibilidad de seleccionar, desde el punto de vista del organizador, qué perfiles de personas van a poder añadir los resultados. Puede ser algo más profesional o más cercano a federado, en el que únicamente los árbitros que se le asignan a ese partido específico puedan introducir los resultados. Luego, a su vez, teniendo pues, un jefe de árbitros, que será la persona que se encarga de gestionar todos los calendarios, y obviamente los administradores de la competición o el propietario, ¿no? Porque son todos roles. Y luego tenemos pues, esas competiciones un poquito más aficionadas en las que se puede marcar un chefo en el que simplemente dices, bueno, y los administradores de los equipos participantes van a poder introducir sus resultados. Y entonces cuando ya los propios jugadores pueden introducir esos datos. Depende mucho de la tipología de cliente y yo te diría que muchas veces también del deporte. Bueno, vamos a hablar de retos que puede tener esta parte del sector no profesional en materia de tecnología. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis desde Competice, desde vuestro propio caso? Bueno, muchas veces son los problemas que venimos comentando, ¿no? La barrera de entrada de esa persona que tiene que contratar, que tomar la decisión de algo que parece obvio, ¿no? Para cualquiera, de, oye, en vez de enviar un mensaje de WhatsApp o enviar unas fotografías de una clasificación, hazlo a través de una web que te va a resultar mucho más fácil. Pero ese paradigma, ese cambio cuesta mucho. Y luego a la hora de cuando ya el cliente es un poco más grande, cuando hablamos con federaciones o con ayuntamientos, con diputaciones, que también trabajamos con ellas, aquí el problema suele ser los tiempos. Ujú. Son entidades bastante lentas, en las que los presupuestos se cierran a un año vista, que también tienes que tener la suerte de que no sea año de elecciones, tanto federativas o municipales, en la que todo se para, que luego, bueno, estamos en España, tienes meses como agosto, etcétera, que ya sabes que son valles. Entonces tienes que tener mucha puntería de acertar y ser capaz de hablar con una federación o con una entidad pública en el momento justo en el que están
con presupuesto para pensar en el proyecto, etcétera. Y luego, sobre todo, dar con la persona adecuada. O sea, nuestra experiencia es que siempre el técnico deportivo, que es el que tiene el problema, el que se pasa horas y horas y horas haciendo el calendario, metiendo los resultados, contestando a los jugadores, en cuanto le presentas el producto, dice, "Buah, esto me va a salvar la vida, me va a ahorrar un montón de tiempo, lo quiero", pero luego la persona que toma la decisión es diferente. Entonces, muchas veces esa mezcla de mundos entre el que toma la decisión y el que realmente es el usuario es el que suele ser el mayor problema a la hora de cerrar contrataciones en entidades un poquito más grandes. Luego, a nivel de el participante, por así decirlo, o el gestor ya el técnico, pues igual lo que comentamos. Muchas veces la falta de recursos que tiene y el tiempo que le puede dedicar, que es bastante limitado. Con las barreras de entrada que hay en la administración por el tema que comentas, que prácticamente hay que cerrar las cosas un año antes y sin tener en cuenta que ese año haya elecciones, porque todo puede girar radicalmente. ¿Cómo lográis entrar en este campo de la administración y en qué áreas o en qué regiones estáis más presentes? Entiendo que en Madrid por población es lo más interesante, pero ¿qué otras áreas ya no de fuera, sino de España tocáis? Sí, bueno, trabajamos en Extremadura porque somos de allá, entonces, bueno, es más fácil siempre acceder a clientes locales. Aquí en Madrid, pues trabajamos con el Ayuntamiento de Las Rozas, que llevan con nosotros Juegos Municipales y Olimpiadas. Ahora hemos firmado con el Arganda del Rey, nos utilizan las instalaciones de Canal Isabel II, la Universidad Pontificia de Comillas. Aquí nos utiliza incluso la Fundación del Real Madrid o la MADCAP, es decir, tenemos un rango de clientes bastante variado y bastante variopinto. En cuanto a entidades públicas, federaciones, la verdad es que nosotros funcionamos mucho por el boca a boca. Llevamos bastantes años en el sector, entonces la gente nos conoce y al final un cliente te trae a otro. Llevamos mucho tiempo haciendo torneos internacionales de canteras de fútbol sala, muy de fútbol sala, digo, de fútbol base, la Scar Cup, la Masca, Pirineos Cup, no sé, todo este tipo de torneos que meten ahí a 300 equipos de canteras de fútbol durante un fin de semana y juegan. Y aquí tenemos un posicionamiento bastante interesante y al final la mayoría de entrenadores o de aficionados que van a ese tipo de torneos, luego a su vez, como suele ocurrir, pues son organizadores de cosas propias o trabajan de técnico deportivo en un ayuntamiento o trabajan de técnico deportivo en otro torneo, etcétera. Y es lo que nos suele funcionar, la verdad, el boca a boca. Por el tamaño de empresa que tenemos, no tenemos un equipo comercial grande, solo afrontamos las oportunidades cuando de manera reactiva, por así decirlo. Ahora sí que estamos un poco empezando a pegar a la puerta de federaciones, de ayuntamientos, pero si no tienes un ejemplo que mostrarles y aún así es difícil, por lo que comentamos, de llegar a la persona adecuada. Bueno, y cambiamos un poco de tercio, ya que estamos ya encarando el final del programa. En cuanto al tema de inteligencia artificial, vosotros manejáis bueno, has comentado que eres informático, todo lo que manejáis gira alrededor de la tecnología y ahí la inteligencia artificial está cambiando un poco las cosas. Me hablabas antes de empezar la entrevista bueno, que estáis presentes en inteligencia artificial, quizá no con todo el foco, pero sí tenéis proyectos en desarrollo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis desde Competice bueno, con la inteligencia artificial involucrada. Sí, la verdad es que aquí hemos lanzado un par de proyectos con un foco completamente distinto, porque sí que pensamos que obviamente la inteligencia artificial es el futuro y con el volumen de datos que nosotros manejamos, ser capaces de sacarle provecho a esos datos es capital. El primero de los proyectos que lanzamos, que a mí me parece muy interesante, pero no tuvimos un resultado muy bueno, estaba enfocado en intentar ser capaz de aprender de las estadísticas de los jugadores de fútbol base para predecir las capacidades que tenían o la posibilidad del porcentaje de éxito de acabar jugando en un equipo profesional. Y aquí nos encontramos, pues, de bruces, por así decirlo, con el problema que comentábamos de la falta de recursos del deporte aficionado. Cuando vas a equipos de fútbol base, pues eso, los típicos que juegan los niños de 10, 12 años, más allá de grandes canteras, ¿no? O de Madrid o del Atlético, etcétera, al final los entrenadores son aficionados. No tenían tiempo ni siquiera para rellenar una de estas, de decir, oye, le hago una prueba a la semana para ver cómo van mejorando en esto, en esto, en esto. Al final los proyectos de inteligencia artificial se basan en la cantidad de datos que tú eres capaz de proporcionarle para que aprendan. Entonces ahí no fuimos capaces de sacar una cantidad de datos suficientemente grande como para tener unos resultados
interesante. Y era un poco cuando íbamos a hablar con clubes profesionales, decían, sí, nos encanta el proyecto, nos gusta mucho, pero nosotros no invertimos tiempo, lo compramos cuando ya esté funcionando. Claro. Y fútbol va a salir interesado, pero luego al final no acaba sacando tiempo. Y en el que estamos ahora, que yo creo que sí que puede tener bastantes posibilidades de llegar a ser parte de nuestro catálogo de productos comerciales, estamos intentando analizar las capacidades deportivas que puede tener un municipio en base a pues, la capacidad de instalaciones, el número de federados, bueno, una serie de datos, de patrones que se pueden sacar en una población para entender si realmente la cantidad de instalaciones deportivas o las posibilidades o la oferta, ¿no?, de deporte que hay en el municipio realmente cuadra con la gente que tienes dispuesta a participar en esas actividades. La idea es que a futuro pues, el algoritmo sea capaz de detectar que con unos datos muy pequeñitos, oye, pues viene Valencia y tenemos una ciudad similar, incluso sin que nos dé el ayuntamiento pues, los datos de Valencia, somos capaces de predecir que tú pues, necesitarías, pues yo qué sé, no sé cuántas pistas de pádel, no sé cuántos campos de fútbol, no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que puede ser bastante interesante porque estamos viendo ese auge de las entidades públicas que necesitan cada vez pues, más información para no ir a ciegas, que es lo que han estado haciendo toda la vida. Claro, este último punto sí que puede favorecer precisamente que el deporte no profesional se convierta en una pequeña industria dentro de este sector. ¿Cómo ves de cara al futuro, en el corto o medio plazo, que esto sea viable? Que cada vez haya más industria, más negocio alrededor del deporte no profesional, donde es verdad que no hay marcas detrás, donde no hay grandes instituciones. Sí, aquí al final lo que habría que buscar es la manera de ser capaz de monetizar esta cantidad de usuarios que están participando en competiciones deportivas. Si no hay dinero, es imposible que evolucione o montas una estructura como el deporte americano, que es que sabes que es un camino a llegar a ser profesional, al final es una inversión y las marcas pues invierten ahí mucho dinero, o buscas una alternativa en la que de alguna manera sea lo suficientemente interesante para las marcas para que inviertan ahí dinero. La verdad es que no tengo la solución a día de hoy, pero sí que está claro que sin el patrocinio de marcas y sin la inversión pública va a ser imposible. Por último, ¿cómo ves el sector en materia de tecnología? Nos has comentado que es complicado llegar entre gente quizá de una edad, en un sector complicado porque realmente la gente no es profesional de ello. ¿Cómo ves la aplicación tecnológica en el sector en los próximos 5 o 10 años? ¿Crees que cambiará? Sí, no, yo soy muy positivo, ya te digo que para mí la evolución que he visto desde que estamos con el proyecto ha sido enorme. Y cosas como la pandemia, por ejemplo, supusieron un cambio de paradigma impresionante, porque mucha gente se acostumbró a hacer videoconferencias, a utilizar aplicaciones, a utilizar el ordenador, algo tan tonto como los pagos. Los pagos online, ¿no? Los pagos digitales. Antes era imposible convencer a un organizador de que pagara a la gente a través de tarjeta, todo en mano, en metálico. También es una industria que hay mucha economía sumergida en el deporte aficionado. Esto ha evolucionado muchísimo en los últimos 5 años y yo creo que es una tendencia que no va a parar, porque ahí se junta eso, la capacidad tecnológica que cada día va teniendo ya cualquier chiquillo, ¿no?, que sale de la carrera, y bueno, pues que esas personas que llevan muchos años haciendo competiciones, aparte de que ya van llegando al fin de su carrera y van dando paso a los jóvenes, pero los que se mantienen al final no les queda otra que reinventarse y poco a poco pues la verdad es que se van adaptando. Y nosotros, bueno, que tenemos muchos usuarios ya organizadores de 60 y tantos años utilizando la plataforma sin ningún tipo de problema. Bueno, pues Jesús Gumiel, consejero delegado de Competices Solutions. Muchas gracias por atendernos aquí en Capital Deportivo y mucha suerte en todo lo que venga. Nada, muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos una semana más. Les dejamos aquí en Capital Radio con Vibra Alto y les esperamos el próximo lunes a las 10:05 de la noche aquí en Capital Radio. Pasen buena semana.